pasa por la mente de un autor cuando va a presentar un libro, un nuevo trabajo? ¿Eso es una pregunta? Sí, claro. Que se note que es una pregunta. Es la pregunta con la que quiero empezar esta entrevista. O sea que respóndeme como merece la pregunta. Pues pasa la necesidad imperiosa, absolutamente imperiosa, de ganar tiempo para encontrar una respuesta. Ya estamos. Estos profesores de filosofía no tienen arreglo. No pasa nada. Fíjate, tengo la mente absolutamente en vacío. No tengo nada en la cabeza en este momento. Pues acaban de abrir la puerta porque oigo pasos. Se oyen pasos, sí. O sea que estamos a 5 minutos de la presentación del nuevo libro de Rafael Gallego en la Biblioteca Pública de León, que yo no sé si es el sitio que más te puede apetecer, porque al final no deja de ser el sitio donde va a acabar tu libro, entre otros sitios. A mí sí me parece un sitio muy oportuno. Me gusta, de hecho me gusta mucho la biblioteca porque es un lugar amable, es un lugar cómodo, está en el centro y están los libros. Los libros tienen presencia más allá de su realidad física, tienen una presencia extraordinaria que va más allá. Y donde hay libros, pues hay espíritu, alma, conocimiento, belleza. Y va a estar muy pronto en una estantería tu libro, de aquí Sí, de la claro, biblioteca. sí, todos los libros, bueno, sí. Yo siempre he donado los libros aquí a la biblioteca, no sé si, me han dicho que los tenían ya, entonces igual ya no hace falta, pero siempre que publico un libro, pues me gusta traerlo aquí. Que es un libro con mucho espacio, ¿eh? Es el libro gordo de Petete. El libro gordo de Rafael Gallego. Pues mira, ya viene la gente, ya viene la gente. ¿Esto funciona? Sí, tienes que encenderlo. ¿Esto funciona? Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, porque el día está como para quedarse en casa asando castañas y poco más, quizá. Y os agradezco mucho que os hayáis tomado la molestia de venir hasta aquí, la Casa de los Libros, el lugar donde duermen, viven, se despiertan por las noches, hacen sus cosas de libros los libros, y donde vamos a presentar esta novela, cuyo presentador está ausente. Editor. Porque Presentador soy yo. Bueno, copresentador. Copresentador. Que me pide que lo disculpéis porque viene de no sé dónde, él siempre anda así. Vive la carretera. Y dice que en cualquier momento aparecerá como una estrella del rock por cualquier sitio. Bueno, pues él siempre ha querido ser una estrella del rock, más que del rock, del pop. Del pop. Y bueno, de todas maneras hay que agradecerle muchísimo a Héctor Escobar, que es el personaje del que hablo, que haya tenido el coraje de publicar esta novela, que es una novela pues difícil de publicar. ¿Por qué? No sé si quieres empezar tú la presentación. Sí, empiezo yo, venga, mejor, más fácil, porque yo voy a decir 4 cosinas. La palabra a José Manuel Mures, que dice que quiere decir 4 cosinas. 4 cosinas, o sea que lo primero coger el micro bien, porque Rafa, a pesar de llevar toda la vida en la radio, todavía pone el micro así, me parece un vendedor, no, así. Yo he trabajado más en la tómbola. Unidireccional. Bien dicho esto, vamos a empezar. 4 curiosidades que he chequeado del libro, porque tiene que hablar él de su libro, evidentemente, y no yo. Pero sí hay 4 curiosidades que quiero comentar. Una de ellas es que el índice, el cacho índice, tiene 41 entradas. El índice, o sea, tenéis ahí para echar el rato, pero para echar el rato de verdad. Luego, en la nota de autor, ya Rafa, que es muy pispo, después de acabar de leer esto, cuando coges el libro y le metes una nota de autor, ya deja él la trama de la novela que queda en suspenso, que precisa una segunda parte. ¿Qué es esto? Ahora que no está Héctor, cuéntanos. ¿Qué significa esto? Pues que hace falta una segunda parte. Bien, Héctor, ahora cuando venga se lo echamos en cara para ver si traga. ¿Tú crees que tragará o qué?
¿Cómo lo ves tú, Rafa? Habrá que escribirla primero, ¿no? No la tienes escrita todavía. Yo me imaginaba que sí, pero bueno. Bueno, fíjate, te define mucho la forma de escribir, tu profesión. Un profesor de filosofía, solo un profesor de filosofía se atrevería a decir que este libro es un mosaico de teselas. Fíjate qué definición, a mí me parece una definición preciosa de un libro, un mosaico de teselas. Y luego, claro, cuando te pones a leerlo y tienes este estilo tan peculiar que tiene Rafa, que es un estilo suyo, que es una ida y una vuelta constante de todos los temas que trata y de todos los personajes, los echa hacia adelante y 2 líneas más adelante los vuelve a echar hacia atrás y los vuelve a enrevesar otra vez un poquito más, aunque yo creo que todo esto tiene mucho que ver también con su forma tan peculiar de ver la vida, ¿no? Que es una especie como de molinillo de aquellos de moler café, ¿no? Que echabas el grano, resulta que el grano da café, pero si no lo mueles y no lo metes en una cafetera y no le metes agua caliente y no lo haces con cariño, no te sabe a café. Bien, eso es un poco, yo creo que la forma que tiene Rafa de ver la vida, ¿no? Que es cogiendo de aquí y de allí y con toda esa mezcla poder escribir un libro de estas características. Hombre, Héctor Escobar, amigo mío, ¿cómo estás? Hemos estado hablando de ti. Hemos estado hablando de ti. Pasen y vean. Y lo último, antes de que Héctor Escobar se haga cargo del micrófono. Siéntate, Héctor, querido amigo. Perdón, En otro momento pediría un aplauso para ti, pero claro, hoy no estás actuando. Es el Morán, el bar que yo llevo viendo toda la vida desde la radio y que es un punto de inflexión para todo el mundo. En el Morán se han visto muchas cosas, pero allí en el Morán es donde Lolo y Rafa gestan muchas de las cosas que se cuentan en este libro, que es a lo mejor algo que quiere explicar Rafa y que yo no lo voy a explicar, pero sí Rafa, evidentemente. Bueno, pues con todo esto, con las teselas, con el prólogo y con este montón de cosas, deciros que Rafa, y solo Rafa, es capaz de que le destinen en un sitio y a los 4 días haga una guía de ese sitio. Y es que es el famoso autor de la guía Everest de Ponferrada, que lo sepáis. Dicho esto, os dejo en manos del señor editor Héctor Escobar. Pues muy buenas tardes. Habla cerquita. Queridos hermanos, es un verdadero placer compartir con todos vosotros la palabra venida de allá. No sé si se oye, espero que sí. ¿Esto qué es? Un micro, déjalo ahí, no lo toques. Joder, tío. Al revés. Al revés. No. Bueno, al revés. Eso es. Hoy me he enterado que hay una marca de preservativos que se llama Durex que les venden caducados. Y al ponerme esto al revés... No, es que sí, en Valladolid me han comentado esas cosas. Te cuentan cada cosa allí. Que no me extraña que la gente quiera ser de León. Pero bueno, a lo que voy, llegué por los pelos. Llegué porque hoy ha sido una jornada intensa. Y claro, llego porque, en primer lugar, vengo por el compromiso con la amistad, ¿no? Porque al final todo reside en la amistad, en el afecto y en todo lo que tiene que ver con esa correspondencia que hay entre las personas o los seres humanos, que nos gusta compartir básica y fundamentalmente no solo el tiempo, sino la complicidad de las cosas que creo que son las importantes en la vida, ¿no? Las cosas buenas, malas, regulares, pero sobre todo aquellas cosas que nos conforman como seres humanos comprometidos con terceros o con segundos o con primeros, incluso con parientes. El caso es que dicho esto, la segunda complicidad tiene que ver con la literatura. El otro día conversaba yo no conocía a Rafa, no lo conocía absolutamente nada, pero hace unos años, en una semana, se conformaron como 3 o 4 personas que me hablaron de Rafa. Eran 4 personas que además no tienen nada que ver los unos con los otros, y todos me decían, ¿no conoces a Rafa Gallego? Y yo decía, no, está en la radio. Y digo, no, yo en la radio no escucho la radio. Tiene una voz espectacular, pero no sé, yo tengo un cantante en el grupo de música y tampoco buscamos ahora un vocalista. No, pero es que escribe muy bien. Y evidentemente era verdad, escribía francamente bien y desde que lo conocí, pues hemos publicado ya 4 libros, ¿no? Que creo que es importante. Y este es importante porque es el resultado de
de muchos días y de muchos años escribiendo y sobre todo sintiendo, percibiendo lo que es la vida cotidiana, la vida en el ámbito de las relaciones más íntimas o las relaciones más sentidas, ¿no? y más comprometidas. 20 o 20 y tantos años de amores, de ilusiones, de decepciones y un poco una confrontación de lo que es la realidad de nuestro día a día, ¿no? Si un día todos los que estamos aquí nos diera por escribir diarios, evidentemente no solo contaríamos las cosas que queremos contar en las redes sociales, que son las más o menos buenas, ¿no? Cuando salimos una foto guapa, pues como para el que va. Pero la realidad es otra, ¿no? Y la realidad se escribe desde la intimidad. Y eso, en cierto modo, es una de las cosas que caracteriza a Rafa, ¿no? Esa honestidad consigo mismo y la honestidad de compartirlo con sus quehaceres, sus sentires con los demás, ¿no? Y este tercer acto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y bueno, una vez que conoces al personaje, una vez que tienes una correlación, una correspondencia habitual con el personaje y al final pues es poner un valor esa sustancia que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Y es lo que ha hecho muy bien Rafa recogiendo todos estos textos que nos presenta en este libro de tercer acto. Me gusta haber llegado a tiempo, porque pensé que no llegaba, lo digo de corazón, pero me trajo un hombre que corría muchísimo. Cuando digo muchísimo, tuve miedo. Tuve miedo, pero no por mí, sino porque me daba una sensación de miedo que viniera tan rápido. Le hablé que había esto que tiran los rusos, ¿cómo se llaman? Que había drones de la Guardia Civil para ver si el tío se acojonaba un poco y manejaba más despacio el coche, pero no había tu tía, me atrajo rápido. Y bueno, pues me alegro de haber llegado a tiempo, sobre todo por acompañar tanto a Rafa como a José Manuel, porque el otro personaje que está ahí a la izquierda es otro personaje para tener en cuenta y en consideración. Otra persona querida, admirada, respetada y en cierto modo una persona muy relacionada con mi infancia y con aquellos territorios de la ilusión cuando pinchaba. Bueno, que tampoco es que me saques mucho tiempo, pero sí que es verdad que entró muy joven en la radio Fórmula que llamaban entonces, y alegraba y alentaba un poco aquel entusiasmo que teníamos los chicos que íbamos todavía al primero de BUP o segundo de BUP y necesitábamos escuchar o la radio o irnos a la Mejillonera a poner singles, aquellos que había en aquella máquina ahí, ¿no? Y bueno, pues también es importante, ¿no?, tener ese reconocimiento a estas personas que han estado también ahí, en cierto modo haciéndonos crecer, no solo como seres humanos, sino también dentro de la música, de la concepción y el gusto por la música. Y ahora que estamos en una biblioteca, pues exactamente diría lo mismo. Qué pedante es este tío. No, pero diría lo mismo en el hecho de estar en una biblioteca, porque estos espacios, aunque no lo parezcan, con esto de la inteligencia artificial y esta estupidez que se inventan los tecnológicos, acabarán desapareciendo, ¿no? Como ahora decían estos días de atrás que si Amazon está despidiendo a cientos de miles de personas en todo el mundo y claro, te viene a la cabeza cuando hay políticos que alimentan todavía más el hecho de que hay que trabajar menos horas y que hay que... No, yo creo que hay que dignificar el trabajo y hay que poner en valor lo realmente válido, lo que vale para la vida. Y las bibliotecas valen para la vida. Y la creatividad personal, el esfuerzo, vale para la vida. Y la ley del mínimo esfuerzo no vale para la vida. Y yo creo que la inteligencia artificial y todos estos artilugios que han venido para, en cierto modo, quedarse una temporada entre nosotros, no valen para la vida. Creo que valen más para la inutilidad y para la falta de compromiso, de esfuerzo, de sacrificio y de todo lo que tiene que ver con la huella de lo que ha sido todo a lo largo de la vida del ser humano. Y que bueno, pues ya que estoy aquí, pues agradezco a la Biblioteca Pública de León que nos albergue en esta tarde tesseractamente. Muchísimas gracias y ahora sí que toma la palabra Rafael Gallego. Habla muy bien este chico. No, hombre, es que he bebido un par de vinos ahí de estos de Ribera del Duero. Que vienes de Valladolid y se te nota. Bueno, vuelvo a decir que muchísimas... Colócamelo un poco... ¿Esto lo vas a utilizar ahora? Sí, por lo visto sí. Está grabando vale. Todo y... ¿Y lo de los preservativos también salió aquí? Sí, creo que sí. Que vas a salir... Como grabado, los preservativos va a ser el titular. Bueno, es que me llamó la atención.
Bueno. Que les vendan usados, pero en mal estado no me parece. Usados, madre mía, usados. No, eran caducados. ¿Has dicho usados? Caducados. Bueno, nada, sin palabras. Ahora se lo oirá mejor. A ver ahora sí se oye. Es que ahora viene- estamos en el viene sitio. amodorrao. ¿Verdad, Pepe? Ahora estamos en el sitio. Vuelvo a decir entonces que os agradezco muchísimo que hayáis salido de casa hoy para estar aquí este rato con nosotros. Os lo agradezco muchísimo. Y vengo a deciros algunas cosas sobre la novela, pocas, porque no quiero aburriros ni quiero estar aquí mucho tiempo, aunque me gustaría. Casi, si me dijeran qué te apetece hacer, pues casi me apetecería leerla entera. No, Pero creo que no, ¿no? no, que tardamos un poco. Claro, por eso. Entonces, porque presentar una novela, pues es un poco mentirla de algún modo, es hacer como mentiras, ¿no? Porque no vas a decir todas las cosas que son, todas las cosas que tienes que decir, porque no caben en el discurso. Y a mí me gustaría poder decir todas esas cosas, pero sé que no caben en el discurso. Entonces, pues voy a mentiros un poco. La primera gran mentira es que esta novela existe desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Empezó a existir en el año 2000 o por ahí, en una conversación con Lolo, mi queridísimo Lolo, en la que él empezó a hablar de la posibilidad de escribir una novela sobre el Camino de Santiago, porque era el año 2000, el año jacobeo, había ahí una oportunidad, decía, bueno, pues es el momento, venga, vamos. Y tú la escribes y yo la dibujo. Tú la escribes y yo la dibujo. Claro, eso era maravilloso, tú la escribes y yo la dibujo. El caso es que hizo dibujos, existen los dibujos, los tengo. Y me hubiera gustado traerlos, pero desafortunadamente llevo una semana buscándolos y no los he encontrado. Pero los tengo, sé que están. Sé que existen. Los dibujos que hizo Lolo con relación a esta novela. De hecho, para la segunda parte, porque ya hemos hablado de que aquí va a hacer falta una segunda parte, tengo enfrente de donde está el ordenador, tengo un mapa que él dibujó de los espacios que van a recorrer los personajes en la segunda parte. Eso te has perdido mi intervención pidiendo ya una segunda parte. Bueno. Pero si no le ha dado tiempo a hablar, he llegado a 16. No. Sí, algo ha dicho. Y entonces Lolo pues es parte importante de esta historia, empezó a serlo, pero ya sabéis, supongo los que lo conozcáis, cómo era Lolo, que Lolo pues tiraba una piedra, empezaba la onda, tú seguías en la onda o no, pero luego él desaparecía absolutamente porque se escondía en sus historias y te dejaba completamente solo surfeando la ola. Así es que sí, empezamos hablando de una novela sobre el Camino de Santiago. No te preocupes, Flor, no pasa nada, tranquila. Estamos entre amigos, no pasa nada, Flor. Puedes contestar, Flor. Sí, si quieres contestamos nosotros. ¿Sería otra forma de escuchar otra novela? Pues entonces decía que íbamos a hacer esa novela sobre el Camino de Santiago. La idea básica era un personaje que era una monja asesina, que iba aniquilando a todos los peregrinos que se encontraba porque ella hacía el camino en dirección contraria. Ella iba hacia Roncesvalles. Y entonces los peregrinos que llegaban los iba aniquilando. Y yo le decía, pero vamos a ver, Lolo, ¿cómo se las va a apañar la monja para cargarse a tanta gente? O sea, necesitamos un arma de destrucción masiva, esto no puede ser. ¿Y por qué tiene que ser una monja? ¿Y qué necesidad? Y bueno, tuvimos ahí nuestras discusiones. El caso es que al final, bueno, afortunadamente la idea no cuajó y se convirtió en un monje, en lugar de una monja, un monje que en el año 1000 hacía el Camino de Santiago casi por equivocación, casi por una circunstancia, por una situación que, bueno, cuando leáis la novela vais a ver qué ocurre, ¿no? Casi, pues tendría que sacar yo ahora Isidoro la piedra del mar, ¿verdad? Y ponerla por aquí, porque, muchas gracias, cuando leáis la novela entendéis esto de la piedra del mar. Bueno, hay que tirar un poquito el anzuelo, porque si no...
Y bueno, el caso es que es un monje que en el año 1000 va a hacer el Camino de Santiago de esta forma correcta y sin matar a nadie. ¿Y qué ocurre? Pues que de repente Lolo desaparece. Desaparece absolutamente. Y entonces, toda esa idea que estábamos fraguando en torno al monje del año 1000 se queda ahí y a mí me parece que no tiene sustancia suficiente. A ver, igual Héctor me dice, hombre, con eso ya valía, que con eso ya se hace un libro y no necesitábamos 400 páginas. Vale, puede ser. Pero a mí me parecía que eso no tenía sustancia suficiente. Y entonces, bueno, pues apareció la idea de que eso fuera un manuscrito que está, porque realmente toda la historia del monje está escrito en primera persona. Y entonces podía ser un manuscrito en el que este monje contaba lo que le había pasado. Y lo que le había pasado era algo que sí que habíamos pactado Lolo y yo, que es que se le presentaba, que se le acercaba, le atacaba, le perseguía una criatura de otro mundo, de un mundo paralelo a este, que existe, que está ahí, pero que no vemos. Entonces, una criatura que viene de ese mundo a través de una puerta que le dimos en llamar puertas solombras, solembres, 1000 nombres tuvo el tema de la puerta. Una puerta que serían puertas que comunican esos dos mundos, el mundo de lo mágico y el mundo de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo que naturalmente estamos acostumbrados a observar, y que esas puertas serían comunicaciones que existen y que en un momento dado la Iglesia tapó para evitar que pasaran de un sitio a otro. Y las tapó haciendo ermitas en lugares donde estaban esas puertas. De hecho, veréis que hay ermitas en lugares insospechados que precisamente están ahí para evitar que esos seres malignos traspasen de aquella realidad a esta. Y están ahí por eso, no penséis que es otra circunstancia, están hechas ahí, a propósito. Entonces a este monje se le presenta este ser del otro mundo y, bueno, pues no lo llega a devorar, pero casi. Y entonces dijimos, bueno, ¿y esto? Bueno, pues este manuscrito podemos hacer que llegue a las manos de un profesor, por ejemplo, un profesor de latín que ha sido jesuita y que trabaja en un instituto de Madrid y que le llega este manuscrito. Y con ese manuscrito se pone en contacto con una antigua novia suya que trabaja para una especie de cuarto milenio. Es que no me digas que la novela tiene su rollo. que trabaja para una especie de cuarto milenio y claro, como la cosa va de un manuscrito que aparece de forma casi mágica, que habla de cosas increíbles, que habla de seres de otra realidad, pues dice, pues dos cosas estupendas. Hago este reportaje con esta muchacha y a ver si podemos recuperar lo que teníamos, que era muy bonito. Lo que pasa es que, bueno, pues como que le pilla en un momento de traspiés a Clara y no le llega, o no le interesa, o de momento no. Pero le llega la noticia, por otra parte, de que han asesinado a un pastor en Cuadros. No es que os quedéis a Cuadros, es Cuadros, el pueblo de aquí. Al ladito. Entonces, han asesinado a un pastor, por eso la novela tiene un pastor en la cubierta, han asesinado a un pastor en Cuadros. Y resulta que al pastor no se le puede hacer la autopsia. Y entonces eso a la periodista le interesa. Y coge un vuelo y se viene para León. Pero cuando llega a León, la presidenta de la Diputación, que es concejala de Cuadros, Dios la tenga en la gloria, ha decidido que no, que el pastor que lo entierren, que por qué lo van a tener allí tanto tiempo, que lo entierren, que lo dice ella que lo entierren y que lo entierren. Y entonces al pastor lo han enterrado cuando llega la periodista y se queda la mujer ahí y de repente empieza una búsqueda que la lleva detrás de los pasos, sin ella saberlo, de este mundo del que Beñat le ha dado noticia. Entonces, esa es la historia básica. Chico busca chica, chica busca chico, por en medio un monje del año 1000, mucha magia, criaturas del otro mundo. Ese es digamos, la sinopsis de la historia. Dirás, a mí eso no me interesa, ¿cómo me va a interesar eso?
Bueno, ¿cómo no te va a interesar una historia de este estilo? ¿Cómo no te va a interesar una historia en la que andamos buscando lo que necesitamos? Y es lo que hacemos todos, buscar. Estamos todo el rato buscando, buscando, buscando. ¿Qué buscamos? ¿Dónde buscamos? ¿Para qué buscamos? San Agustín, es lo malo que tiene haber estudiado filosofía, que te acuerdas de estas cosas. Nos había dicho hace un montón de tiempo que toda búsqueda que merezca la pena tiene que ser una búsqueda interior. Y en cambio nosotros estamos buscando siempre fuera, cuando la realidad está en el interior. La búsqueda tiene que ser una búsqueda interior. Y eso me dio para muchas noches de darle vueltas a las cosas, porque me da por pensar qué es la realidad, cómo es la realidad. Si la realidad es como parece, o si la realidad es como yo la experimento en mi interior. ¿Y qué es lo que veo cuando miro? ¿Y qué es lo que oigo cuando escucho? A lo mejor, fíjate que, yo qué sé, no sé si, espera, voy al índice, que es lo más fácil, y por ahí llego, porque es una cosa, mira que tengo cosas señaladas por si me da por leeros, y no se me había ocurrido, pero claro, el tema está centrado en el libro, por ejemplo, aquí. Ya casi había perdido en mi memoria el aroma de sus penetrantes besos, la música de sus rítmicas caricias, la belleza de sus oscuros perfumes, el sabor de sus dulces palabras, el roce de su suave cuerpo desnudo ante mis ojos. Lo que nos llega, por dónde nos llega, esa entradilla que hay en todos los capitulines de la historia de Ginaldo va variando según las horas de la regla benedictina. Claro, por eso dice mi madre, qué raro escribe este muchacho. Claro, porque de repente tú dices, bueno, una pasarela en el tiempo, la tentación de la corrupela, maitines, y luego laudes, luego completas, luego, bueno, vísperas, luego completas, las horas de la regla benedictina, que son las que marcan la vida del monasterio. Bueno, no sé, me he ido por ahí por los cerros de Úbeda. El libro habla de magia, mucha magia. Tiene todo el rato la magia. Uno de los momentos más espectaculares que hay en el libro es este. Un trueno formidable estalló en nuestros oídos y un relámpago recorrió el cielo entero iluminando todo como si del día se tratara. Una lluvia abundante comenzó a caer apagando el fuego en el que ardía Mélida. Hubo un momento de silencio solo interrumpido por el sonido del agua torrencial cayendo sobre nosotros. Todos permanecíamos allí mirando a la mujer que se retorcía atada al palo. Todos en silencio, mojándonos bajo la tormenta, sumidos en la oscuridad, solo alterada por el resplandor de los relámpagos. Las antorchas apagadas por el agua cayeron de las manos de los que habían pretendido quemar a la bruja. Otro terrible trueno rompió aquel silencio y el cielo se iluminó lo suficiente como para ver la cara de la mujer en la que una mueca de dolor daba paso a una sonrisa y ésta a una abierta carcajada, una risa sobrecogedora que estalló entre nosotros como otro trueno. Luego lo que el personaje cuenta que ocurrió, parece ser que no ocurrió, porque la realidad es lo que uno entiende que es, no lo que es. No hay una realidad ahí puesta. Esa es la tesis del libro. No hay una realidad puesta ahí para nosotros, sino que hay una realidad que nosotros construimos. La realidad, como la realidad social. La realidad social se construye en el contacto con los demás. La realidad se construye a través de la palabra. La realidad se construye. En un principio era el verbo. La realidad se construye con la palabra y la palabra es lo que nos permite entender lo que hay. Entendemos lo que hay por la palabra. Bueno, el libro cuenta estas cosas, pero las cuenta en B, por detrás, por abajo, no abiertamente. Es la cara B del single, sí, sí.
¿Qué más os cuento de esta novela? Pues tengo aquí apuntados temas de la novela. A mí me gusta mucho de la novela los paisajes. Los paisajes que aparecen en la novela, pues a mí me gustan mucho porque muchos son paisajes míos, de mi Mancha de siempre, el paisaje, ¿verdad, Ángela?, de Madridejos, con el cementerio, ese viaje por toda la Nacional 4 en el 600 verde oliva, desde pues eso, saliendo desde la glorieta de Legazpi, tirando por la avenida Andalucía, pues todo ese viaje es un paisaje que yo creo que al final es un paisaje interior, porque aunque tú vas contando lo que es el paisaje, vuelvo a decir lo mismo, el paisaje ese existe porque yo lo integro, porque lo tengo dentro, porque es algo que está en mi interior. Voy a leer un paisaje que me gusta de aquí del Bierzo, que ya no sé si existe o no, porque no sé si ha sido tocado por las llamas o no. La verdad es que no he tenido el coraje de ir a verlo después de los incendios, ¿no? Es un poco largo, pero no os importa, ¿verdad? Venga, va. Bajó por los estrechos callejones entre las casas de madera y piedra hacia el sendero que conduce a la cueva de San Genadio, dejando la iglesia de Santiago a un lado. Pensó que se le podía hacer tarde en el camino hacia la cueva y no quiso correr el riesgo de tener que volverse sin haber llegado a entrar en ella. En cambio, la iglesia podría visitarla después. El sendero bajaba cómodamente hacia un arroyo atravesado por un puente de madera. En los primeros metros, frutales diversos crecían en fincas preparadas para su explotación, huertas cargadas de berzas, lechugas, zanahorias, patatas, pimientos. Señalaban los límites del terreno atendido por la gente del pueblo hasta que enseguida el paisaje se volvía más auténtico, dejando a los lados únicamente castaños y robles, nogales, fresnos y otros árboles que o bien son autóctonos o bien han sido repoblaciones tan antiguas que ya se podría decir que son también especies propias de la zona. En las umbrías, las piedras de los muretes que recortan el camino se tapizan de un musgo verde tan tupido que es imposible pasar junto a ellas sin sucumbir a la tentación de acariciarlas. En las umbrías, las piedras de los muretes que recortan el camino se tapizan de un musgo verde tan tupido que es imposible pasar junto a ellas sin sucumbir a la tentación de acariciarlas. Bueno, paisajes que están dibujados de este modo en el libro, que es un modo, como veis, en el que no hablo solamente de lo que se ve, sino de lo que uno siente cuando mira, de lo que te llega, ¿no? Los paisajes. Los personajes, me gusta decir que los personajes, los secundarios son, yo creo, vamos, los que lo habéis leído, no sé, yo creo que hay muchos secundarios pues muy potentes, muy buenos. A mí me gusta especialmente Secundino, el dueño del bar Metropolitano, que es de algún modo un trasunto de mi padre. De algún modo. ¿Por qué? Pues porque a mi padre le gustaba mucho el Atlético de Madrid, le gustaba mucho Paco Camino y le gustaba más Marisa Paredes que Concha Velasco. Cosas que tiene. Es decir, soy más del Atlético que del Madrid, soy más de Camino que de Diego Puerta, soy más de Marisa Paredes que de Concha Velasco. Bueno, son referencias muy viejunas, ya lo sé, a lo mejor aquí hay quien no las pilla, pero están ahí, ¿no? He disfrutado mucho escribiendo esta novela, he disfrutado mucho y he sufrido mucho. Lo he compartido con muchas personas. El momento de escribir esta novela no ha sido una escritura íntima solo, sino que ha sido compartida. He tenido personas que me han ido leyendo a medida que iba produciendo y que me devolvían un feedback. Yo creo que era un feedback, a ver, diría que, no sé, se me ocurre la palabra enamorado, en el sentido de que es un feedback siempre tan bueno, siempre tan positivo, que es que no puede ser verdad, ¿no? Pero bueno, puestos a elegir,
Mejor encontrar personas que te leen y te dicen eso que personas que te leen y te dicen esto es una basura, no vas a ser nunca más un escritor. ¿Dónde vas a escribir tú si tú no tienes capacidad para escribir? Que también me lo han dicho. Entonces a esas personas que no voy a nombrar, pero que seguramente saben quiénes son, les tengo un agradecimiento enorme, especialmente a una. Y bueno, pues eso, os digo que yo que sé, que no quiero enredarme mucho más, no sé cómo estamos de tiempo, igual si queréis preguntarme vosotros. A lo mejor explicar por qué se llama Tesseracto, ¿no? Eso igual estaba bien. Venga, explícalo, no te quedes con las ganas. Antes de que lo preguntéis vosotros, ¿no? Claro, hombre, explícalo, no te quedes con las ganas. Pepe quiere preguntarte una cosa. Enseguida, Pepe, voy a explicar por qué se llama Tesseracto, si lo encuentro. Voy a poner las gafas, que es mucho mejor. Se me había olvidado que las había traído. Tiene que ver con la intimidad. Tiene que ver con la intimidad. Esto se llama Tesseracto a lo mejor por esto. ¿Qué hay en mi cabeza? No sé, vacío. No mientas, dime en qué estás pensando. Vale, te lo diré, pero quiero saber si eres capaz de oír lo que te digo con cualquier parte de tu cuerpo. Y detenía los labios a 1 centímetro de su piel y buscaba palabras con profusión de consonantes oclusivas que pronunciaba sin ruido, dejando salir el aire en una explosión que restallaba en su escotadura y abría en ella con cada bocanada la espita de los sentimientos, el cajón de las sensaciones olvidadas. Pebetero, catecúmeno, Tesseracto. ¿Por qué me excita tanto que me susurres esa palabra? ¿Qué palabra? ¿Tesseracto? Sí, Tesseracto. Me encanta. Dímelo otra vez. Y se morían de risa y gritaban Tesseracto hasta que caían rendidos uno en brazos del otro y ya las caricias dejaban de ser caricias y pasaban a ser abrazos, quizá también caricias, pero no ya caricias delicadas, sino caricias con una intención más intensa. Y se amaban al margen de todos sus compromisos, dejando de lado la existencia de otros 2 mundos en los que vivían más allá de aquellas 4 paredes. El mundo de Clara, uno, el mundo de Beñat, 2 realidades que no tenían ningún punto en común, salvo los cafés en los que se encontraban para pasar tardes enteras charlando y ese apartamento en el que habían construido un muro de amor que los apartaba del resto. La cosa es esa sensación que hemos tenido charlando con un amigo en una situación amorosa, como es el caso, en una circunstancia de intimidad con alguna persona, con una, con 2 o con más, no sé, con circunstancias de intimidad en las que, como esta circunstancia de intimidad en la que de repente hay que hacer un esfuerzo enorme para entender que luego por allí, en algún sitio, hay pasillos, hay libros, hay gente, hay ruido, hay una calle un poco más allá, está Santa Anonia. Tienes que hacer un esfuerzo enorme porque el mundo termina aquí. Y ese mundo que termina aquí, porque lo hemos construido nosotros, lo construyen Clara y Beñat en su relación amorosa. Y ese es el momento que ellos llaman momento tesseracto. Solo por la oclusión de tesseracto, nada más. Claro, que luego el tesseracto es la proyección en 3 dimensiones de un hipotético cubo de 4 dimensiones y que eso nos puede hablar de la existencia de otra realidad. Ya, también. Que el tesseracto sí nos está hablando de una 4ª dimensión, a lo mejor esa 4ª dimensión puede ser el tiempo y por eso en la novela hay tanto feedback, tanto flashback, tanto flash forward, tanto movimiento de tiempo, por eso hay luego esa conexión entre un monje que vive en el año 1000 y 2 amantes que no se encuentran en el año 2003. Pues a lo mejor. Pero la clave está en ese momento tesseracto que todos tenemos y que se nos olvida, porque vivimos más pendientes de lo que hay en la calle Santa Anonia, con perdón, quiero decir, de lo otro, que de lo que tenemos en el interior, lo que tenemos dentro. Yo siempre vuelvo ahí. La verdadera realidad es una realidad construida por la persona, construida desde la experiencia, sí, pero desde la experiencia de uno mismo. Me cuesta mucho saber qué cosas me pasan a mí que estén fuera de mí. Me cuesta muchísimo. Cuando me paro a pensarlo, digo, ¿qué hay? ¿Qué hay fuera que no esté en mí?
si todo lo que yo percibo está en mí? Esto lo hacía mucho con los chicos de bachillerato, cuando les enseñaba filosofía. Entonces me acercaba a alguien y lo tocaba y le hacía así y decía, ¿dónde has sentido que te toco? Y me decía, en la mano. Digo, no, cariño, en la mano no. Tú has sentido que te noto en algún lugar que te toco en algún lugar indeterminado. En la mano no has sentido que te toco. La sensación no está ahí. Si me quieres decir que en las terminaciones cerebrales, o sea, las terminaciones nerviosas que conducen al cerebro, que no sé qué, vale. Si me quieres decir en el espíritu, vale. Si me quieres decir en el alma, vale. Si me quieres decir, pero lo que te pasa, sea el cerebro, sea una reacción bioquímica o sea un espíritu, me da igual, te pasa dentro, no fuera, porque fuera no hay nada. Uf. Bueno. Quería Pepín hacer una pregunta. Pepe. No, era el nombre, ¿no, Pepe? Bueno, nada más iba a preguntar ese título tan geométrico y casi fantasmal, porque el acto es un cubo hecho por triángulos que te llevan a no sé dónde. Eso es. Justo. Justo, buena definición. Tal cual. O sea, yo lo considero un título geométrico, fantasmal. Fantasmal, mira. Por algo, ¿no? Porque es un mundo que no sabes dónde va, o sea, es extraño. Fantasmal, dice, pero pensad, dijo, tenemos historias comunes en todos los pueblos del mundo, leyendas y cuentos fantásticos que explican la existencia de seres que nunca nadie ha visto. Hemos oído hablar de seres malignos, pero también de criaturas benéficas. Las hemos visto dibujadas, recreadas en el cine, descritas en la literatura. Nunca hemos tenido experiencia directa de ellas. ¿Quiere decir esto que no existen? No lo sé. Yo creo que no es así. Yo estoy convencido de que sí existen. Estoy seguro de que están aquí y de que son capaces de elegir si quieren permanecer imperceptibles o si quieren dejarse ver e incluso cómo, bajo qué aspecto quieren dejarse ver. Por eso, porque hay algunos que las han visto, es por lo que en las historias de todos los pueblos se describe la existencia de este tipo de criaturas. Los fantasmas existen, los fantasmas. Yo creo que sí. Yo creo en ellos. Bueno, la tesis... Los fantasmas del otro mundo, no los fantasmas de aquí. La tesis de Beñat es esa. Qué grande. Yo de esos fantasmas también creo. Oye, Rafa, una pregunta que se me estaba ocurriendo ahora, según estabas estructurando todo. ¿Tú crees que esto es un buen guión de una película? Yo creo que es una serie de Netflix. Bien. A mí hay una cosa que no me cuadra, porque dice, me gusta describir los paisajes. Hay un capítulo, los paisajes, porque yo he hecho tantas veces Madrid por la Nacional 4. Te voy a decir una cosa. De la Madrid a la Nacional 4 hasta que llegas a tu pueblo, son todos putos polígonos, pueblos ahí alejados, ahí a un lado de otro, y va y nos lee un paisaje del Bierzo. Bueno, ¿por qué será? Yo qué sé. Espera, te leo uno de La Mancha, que lo tengo. Che. No, te leo un paisaje de La Mancha y verás. Los personajes secundarios de los que hablan son su entorno, y el protagonista, ese monje, aunque no lo quiera decir, yo vengo aquí a desentrañar la verdad, porque soy la vida eterna. No, soy la palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La palabra es yo soy... Claro. Mira, un paisaje de Madrid. Un paisaje de Madrid. Bueno, el de mi pueblo quieres, ¿no? Espérate que lo encuentre, hombre. El de mi pueblo. 117. Es esta azul. Es que nunca os lo ha dicho, él quiere ser poeta. Y habitualmente cuando vais a una presentación de un libro hay un diálogo con el autor o alguien hace una alusión de cómo escribe, ¿no? Las características, de cómo su lenguaje es fluido. Un rollo todas las presentaciones. Y luego que hay un diálogo entre la gente que está en la mesa y demás, y luego están los poetas que recitan o declaman o lo que fuera, ¿no? Él tiene alma de poeta, porque en todas sus novelas le gusta leer, porque le gusta leer esa parte poética de esa narrativa. Claro. ¿A que sí? Siempre. ¿A que tienes alma de poeta? No, alma de poeta no, pero vamos a ver. Te vamos a llamar el poeta Tesseracto. ¿Alguien en su sano juicio puede vivir sin poesía?
¿Por qué me miras a mí? No sé. Te lo pregunto porque tú me estás diciendo, es que eres un poeta. Pero vamos a ver, ¿quién puede vivir sin la poesía? Si no se puede vivir sin la poesía, si la poesía es lo que nos da, lo que nos riega. Anda, mira, una de geranios. Una de geranios. Mirad qué bonita es esta. Mira, esto es poesía. Es verdad que es poesía. ¿Quién se resiste a la poesía? Nadie. La encontraré. Mira, esta que no es... Esta vuelve a ser... No, pero es que... Espérate, que la encuentre, hombre. La de los geranios. Y la he tenido en la mano hace un momento. Es que me gusta mucho esta de los geranios. Es poesía. Mira. La tarde empezaba a caer perezosa sobre los jardines y el olor de la tierra mojada en los tiestos de su vecina refrescaba el ambiente. Regar las plantas cada tarde era una señal de primavera, un rito que traspasaba después todo el verano y señalaba ese momento óptimo del día en el que la luz del sol se cansa y se esconde. Recordó la luz del atardecer encendiendo la rúa Augusta, rebotando en el mármol del arco del abrasado comercio, y se volvió a preguntar por las razones que habrían llevado a Clara a Portugal, por la conexión que pudiera existir entre los manuscritos y las ciudades de León y Lisboa. El siguiente movimiento le correspondía a él, pero de este juego nuevo no conocía ni las reglas, ni el tablero de juego, ni la finalidad. El verano era el frescor de los geranios recién regados de su vecina. El reloj acababa de empezar a sonar de su lado. El aire fresco, con olor a geranios recién regados. El juego esperando por él. Geranios. Él. Poesía. Es nada. Claro. Sí, como poeta no tienes precio. ¿No? Pero la que es la poesía. Poeta de primer orden. Pero No, es pero que... es curioso, porque hay gente que sí, que Julio Llamazares, sin ir más lejos, es un narrador excepcional. La lentitud de los bueyes es un libro impresionante, es un libro de poesía, pero toda su obra narrativa es poesía, al final es una prosa poética de un nivel impresionante. Si han leído su último libro, ese viaje que hace siguiendo los pasos de su padre cuando partió desde Sabero a Teruel, pues es poética, es un viaje poético al final, ¿no? Trágico y una sensación también de no pertenencia, porque él dice que su padre le hablaba y él, como era adolescente, no lo escuchaba, porque eso creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Esa falta de atención, quizá también por esa cosa de la inocencia del tiempo, ¿no? y demás, ¿no? Pero sí que la poesía, en la gente que tiene una capacidad importante, ¿no? de sentir, de percibir y de la relación consigo mismo, tiene mucho que ver. De hecho, para mí la poesía no es un género literario, sino es una forma de relacionarse con la vida en la que vivimos o con el entorno en el que vivimos, ¿no? Y tú creo que también en ese sentido eres una persona que tienes mucha capacidad poética, porque tienes una capacidad reflexiva importante. Bueno, es que la literatura la literatura solo tiene una forma, que es la poesía. La poesía no es literatura. Entonces, no, sí, esa discusión la tuvimos con ¿cómo se llama? El premio Cervantes Poeta Gamoneda. Con Gamoneda hubo esa discusión en tiempo, ¿no? Hubo cuando presentaron el libro... La palabra literatura surge en el siglo XVIII. O sea, hasta entonces Por eso no digo. se utilizaba el término literatura. La poesía viene de antiguo. La poesía es anterior. Viene desde los inicios del tiempo, de la percepción. Entonces, lo que iba a decir es eso, que la poesía tiene muchas formas después. Tiene, por ejemplo, I igual a 2px². A mí me acabas de dejar ahora mismo, vamos, ¿Ves? Pues eso es una parábola. Pepe, dile algo. ¿Es una parábola o no es una parábola? Perdón, Rafa, yo creo que todos I igual a 2px² más c. Que te lo he dejado por ahí. todos los que escribís o escribimos, cuando contamos cosas, son los fantasmas de nuestro cerebro que quieren salir a la luz del mundo antes que se vayan con nosotros. Para mí son las emociones, las cosas que siento, porque nosotros vivimos en un mundo diariamente en el que todo eso lo vamos cercenando, lo vamos
eliminando y vivimos un mundo en el que no hay poesía, no hay emoción. Y nosotros somos emoción, básicamente, somos eso. Y en la medida que vamos cercenando todas esas emociones, nos vamos perdiendo la vida. Lo que pasa es que, claro, cuando vives en el otro lado y vives todo el rato en la emoción, pues a lo mejor pues luego te colocan carteles y te dicen cosas, pero yo qué sé. Carteles. Carteles. ¿Preguntas? ¿De la derecha nadie? ¿De la izquierda? Del centro nos pregunta. Están deseando leerlo. Bueno, no sé, yo tengo la sensación de que cada vez que hablo del libro le quito la gana a la gente de leerlo. Porque como... No, a mí me gustan los diálogos, ¿no? O sea, me gusta indagar un poco en el porqué de escribir, ¿no? O por qué ahora sacar esto que... O sea, hacerte preguntas Pues, que un poco más el hecho fundamental esa pregunta, fíjate de que... describir lo que está ocurriendo en la novela, los personajes y demás, ¿no? Que sea Bueno, cada hay que- uno quien descubra y que en cierto modo descubra e identifique o no a estos personajes. Pero sí el hecho fundamental del por qué se hacen las cosas y qué es lo que lleva a alguien a hacer esas cosas, ¿no? O sea, por eso te quiero decir que por qué después, porque luego él es una persona que escribe duro, o sea, es de la tristeza, es una persona que está más arrimada a la tristeza que a la algarabía, y evidentemente que es así, no lo vamos a negar, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que tiene esa necesidad, ¿no? de cierto modo escribir para sanar un poco, no su alma, pero sí un poco su entorno en el que vive. Yo no sé, yo creo que más voy de compartir lo que me pasa, ¿sabes? Es como... Había una canción de Los Secretos que decía adiós tristeza. Adiós, La conoces, tristeza. ¿verdad? Y de vez en cuando viene bien decirle adiós a la tristeza. Es una O manera, por lo menos un hasta luego. es una manera, see you later, ¿no? Sí, y escribir, yo qué sé, duele. Escribir duele, porque Hombre, según si escribes a mano y estás mucho tiempo, duele fijo. duele. Escribir Porque a duele. Juan Manuel de Prada, no sé si lo sabéis, Buah, él Juan Manuel. escribe siempre solo a mano. Y acaba de sacar estos 2 libros de 700 páginas cada uno, que los escribe a mano, y luego su padre, que tiene una edad ya avanzada, se lo transcribe todo al ordenador. O sea, escribir duele. Escribir duele. Duele la vida, escribir sana. Duele. No, escribir duele, no sana. Sana leer. Sana compartir del otro lado, pero escribir es doloroso. Escribir es doloroso. Para mí es doloroso escribir. Y me cuesta. Y me cuesta físicamente y me cuesta... A partir de ahora le voy a hacer el favor de que no le duela. Pues No muchas, lo vuelva muchas a publicar gracias. porque así le quito dolor, si no le publico ningún Lo libro. que pasa es que se van a quedar sin saber la segunda parte, que es lo que hay. Es imprescindible esto. No, pero si va a sufrir mucho, ¿para qué vamos a hacerle Nah, sufrir a mí al sí, chaval? sí me parece que duele. Me parece que es doloroso escribir. No es un acto gozoso. Pues vete a la piscina y escribe allí. Bueno, eso hace Pepe, ¿no? Cogito ergo sum. Cojito. Cogito Mojito. ergo sum. Sí. Bueno, Luego existe. yo tenía una versión de eso que era pienso, luego desisto. Yo digo, pienso, luego insisto. Bueno, no sé, si no queréis preguntar nada más, pues Pues no sé, yo creo que cerramos el acto. juega el Madrid hoy, me parece, contra el Liverpool. No sé si hay aquí mucho hooligan o no. Pero bueno, si no quieren hacer ninguna pregunta, Yo sigo contando cosas. ni de- interactuar. Bueno, No, vamos. tampoco no, es que tu dolor a la hora de escribir me está Que perturbando. sí, que duele, hombre. Que escribir duele. Me está empezando a doler a mí esta forma de entender la escritura a partir de ahora. Que sí, hombre, que O sea, me sí. imagino a Quevedo sufriendo Pero vamos a ver. con un bote de Almax al lado. Hostia, perdón, que me ha salido ahí. Pero Quevedo sufrió muchísimo, hombre. La madre que me ¿Y Calderón de la Barca? Bueno, Madre menos mía, menos mal que vino todo lo la que otra. sufrió Calderón de la Pues Barca. imagínate la otra que escribía ¿Quién maneja mi barca? Que a la deriva me Bueno. lleva. Esa sí que sufría, joder. Una última pregunta, si no tenéis ninguna vosotros. Cuando trasladas este libro, por ejemplo, a tu pueblo, lo llevas allí a presentarlo, Sí. ellos tienen otra Lo visión, presenta en el centro de salud. tienen otra visión distinta del Camino de Santiago, de alguna manera lo Yo, enfocan mira, por ahí. la presentación en mi pueblo la hicimos hace unos días e hizo la presentación el alcalde. Ajá. Y Los del el 112. tío había leído la novela
la había leído y la había leído seriamente. Y curiosamente había leído la novela que yo escribí, que me dejó flipando. Digo, ahí va, pero si ha leído lo que yo he escrito, si está contando... Entonces eso me dejó impresionado, porque es una cosa que uno no piensa que pueda pasar, porque tú escribes, sueltas y ahí va. Y dices, anda, si resulta que este hombre lo ha leído y se ha enterado y lo ha visto y está encantado con el asunto. Me gustó muchísimo, lo pasamos muy bien. Y el tema del Camino de Santiago, bueno, allí es una cuestión lúdica, más deportiva casi, cultural, que bueno, digamos el componente emocional, espiritual que pueda tener aquí, ¿no? Sí quería decir alguna cosa, que es que los personajes y las referencias históricas e incluso alguna referencia que hay, por ejemplo, a las novelas, Antonio, de la serie de La Tierra Roja, de Ramiro Pinilla, que bueno, hay referencias por ahí. Algunas sí y otras no. Quiero decir que, por ejemplo, aparece San Isidoro en León en el año 1000. No, no puede ser. Pero está en la novela, yo me lo permito, porque necesito una iglesia grande. Y esa iglesia chiquitina de San Juan que había donde está ahora San Isidoro, pues no me valía. Es una novela. Es mentira lo que se cuenta, ¿eh? No, que cuando la leáis que sepáis que es mentira, que no es verdad, que bueno, muchas referencias son falsas, cuando se dice que canta un aria de Bellini, pues a lo mejor sí es un aria de Bellini o a lo mejor no. Entonces... Bueno, Rafa está entrando ya en la autodestrucción, entonces es el momento... No, pero que no es autodestrucción. Pero si a mí es una de las cosas que me parecen más chulas de la novela, que bueno, pues que cuentas un personaje que es imposible, pero que a la vez es verosímil, y eso me gusta. Entonces, no sé si en el momento en el que Secundino está barriendo el bar Metropolitano porque ya está cerrando y aparece la carta de ajuste después de un estudio 1, hubo un estudio 1 en el que salía Marisa Paredes haciendo la obra que no me acuerdo ahora mismo cuál digo que está representando. Pues ya no sé si es verdad o no. Puede que lo sea, puede que no, pero da igual. A la novela le da igual. A la novela le da igual que exista San Isidoro o que no exista. Le da completamente igual, porque lo que importa es que funciona, que es el último día del año 1000 y que como antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, todos los ricos de León están metidos rezando en la iglesia. Y claro, no me cabían en San Juan. Necesitábamos un sitio más grande. Qué tío. Bueno, me has dejado acojonado. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Yo creo que hay que dedicarle un aplauso a Rafa. Sí, sí. Bueno, pues yo quiero daros muchas gracias porque además de haber venido habéis estado hasta el final. Eso ya es la caña. Bueno, queda aprobado el último punto del orden del día del claustro. Mañana a primera hora, a las 8:30, ya sabéis, a clase. Bueno, muchas gracias. Ya te contaré que desde luego no lo he leído, o sea que no puedo decirte.
la presentación, ¿qué es lo que tiene un autor encima de la mesa? A ver, ¿qué tenemos? El libro, Mira, tengo el libro un montón de marcadores de colores, que mira que los hacen bonitos ahora. Y con los fragmentos que hay, quizá por si me apetecía leer, una notina con las 4 cosas que quería decir, ¿sabes? Lo que es, y este rotulador. por él te quería preguntar, ¿es un rotulador? ¿Es una pluma? ¿Qué es? Es un rotulador, es un Faber-Castell que me han regalado mis primos y mis hermanas. ¿En Y serio? me lo han regalado para la presentación que hice en mi pueblo de la novela. ¿Y qué escribe? Gloria bendita, ¿no? Gloria bendita, ¿no sabes? A ver, echa una firmica ahí, una dedicatoria. Venga, una dedicatoria con cariño. A ver, para todos los que nos ven todos los jueves en Mures TV, del autor Rafael Gallego. Oye, qué bonito escribe. Claro, y escribes además como los de verdad que dedican libros, que no hay forma de leer nada de lo que pones. Claro, Claro. tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. Tendrá que ser así. Tú sabrás que eres el escritor. Está ahí, dale que te pego con su estupendo rotulador maravilloso. Es un super Faber-Castell que escribe que te mueres. Qué Para bueno. los seguidores de Mures, que son multitud, con todo mi afecto. Bueno, muchas gracias por la dedicatoria. Hemos escuchado todo lo que has contado, hay un montón de reflexiones también, te sale el profesor de filosofía que llevas dentro, pero hemos tenido ahí un pequeño encontronazo con el tema de la poesía y con Héctor Escobar. Yo no sé si al final ha quedado claro de la poesía o no. ¿Es poesía lo que escribes? Mira, el poema es la poesía. Yo voy a tu casa, te veo los cajones y te cuenta la doga. Ese es el poema es la poesía, ¿entiendes? Qué bueno. Yo Oye, que sé lo que tiene Héctor en la cabeza. A mí me parece que él viene demasiado acelerado y yo estoy demasiado reposado. Entonces se produce ahí un choque de trenes entre su velocidad y mi reposo. no sé si habrá segunda parte del libro, tú sí la propones al final del libro, pero ¿puede haber un libro con todo lo que escribes en la radio? Bueno, a mí me parece que sería un libro de muchísimo, muchísimo trabajo, porque piensa que son cientos y cientos de páginas ahora mismo y hacer una selección de eso sería una cosa... ¿Y por qué una selección? ¿Por qué no loca. un libro? Porque un libro son 1000 páginas fácil, es una locura. ¿En serio? Son muchísimas. Ya, claro, yo es que no tengo percepción del tiempo, no lo tengo... Claro, es que son, fíjate, son yo no sé cuántos años, pero quizás son más de 15 años, a más de alrededor de 40 artículos por temporada, 40, 45, 2 folios, dos páginas que ocuparía cada artículo, pues haz la cuenta. Sale mucho, sí. Salen mucho. Sale mucho lío. De todas formas, el librito este no tiene desperdicio de páginas, ¿eh? Tiene un lío, fíjate, tiene un grosor importante. Yo creo que es un pedazo. ¿Era necesario que fuera así tan grande? A ver, las cosas salen como salen. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y tú cuando se lo llevas a Héctor, qué dice Héctor? Bueno, ¿O él ya sabía de este libro? Héctor ya sabía este libro, ya se había echado atrás un par de veces y al final, bueno, pues ha tirado para adelante un poco pensando en que, yo creo, pensando en que sabe que es un libro que va a tener, bueno, pues el éxito que va a tener, que va a ser limitado, pero va a tener el suficiente como para que valga la pena hacerlo. Bueno, lo que sí vale la pena sin duda es escucharte, es leerte y es disfrutarte, Rafael Gallego, o sea que felicidades Bueno, ¿tú por qué esta me nueva quieres? obra. ¿Tú qué me quieres? Se te quiere, por supuesto, un ¿Tú montón. qué me quieres? Pero aparte de eso se te admira No sé también cómo tengo mucho. las uñas, no me he hecho la manicura. A ver, me estás enfocando mucho las A uñas. ver, esas uñas. Mucho las esas uñas, tío. Eso ¿Te no muerdes las creas uñas? que- No, jamás. Pues ya está. Entonces, ¿qué más quieres? La sé. perfección. No sé yo. Bueno, anda. Bueno, vamos a recomendar a todo el mundo este libro. Yo no sé si a lo mejor le podía incluso apetecer a la gente en un momento dado que un libro tuviera dentro un anexo con las notas del autor, que sería una auténtica maravilla y un regalo. Así que te lo propongo y te lo dejo aquí en el aire para la próxima vez que edites un libro. Bueno, pues puede ser una idea. Bien bonita. Gracias, Rafael. Muchas un gracias. abrazo, amigo. Rafael Chao, Gallego. chao. Y esta dedicatoria que nos hace a todos los que estamos aquí implicados cada jueves en Mures TV para ofreceros un montón de cosas de autores de León, de gente de León que hace cosas estupendas como Rafael Gallego. Hasta la próxima, amigos.